Mire, Alfonso Petersen Fara nos está contando y le repito la pregunta. Alfonso, ¿te rescataron o se aprovechó la oportunidad para sacarte? No, te insistiría en cuál fue exactamente la situación que vivimos y particularmente creo que esto le permitía a la gente escuchar los argumentos y tomar sus decisiones, ¿no? Yo estaba precisamente en la Cámara de Comercio, en el informe del Comisionado de Derechos Humanos, cuando recibo una llamada de Casa Jalisco donde el gobernador me estaba convocando de manera urgente. Dejé el evento, me fui precisamente a la convocatoria y yo, Marcos, en el camino iba pensando que seguramente sería un tema probablemente relacionado con algo de seguridad, etc. Al llegar me encuentro un gobernador, Emilio González Márquez, en su biblioteca, leyendo, me pasan de manera inmediata con él y me dice, permíteme que no dé rodeos. Me dice, renunció a mi secretario de salud hoy y quiero que te vengas conmigo. Me dice, sé que tienes todavía 3 meses de administración, sé que estás en la etapa de entrega-recepción, pero necesito que te vengas. Yo en ese momento le pedí que me diera un espacio de tiempo, no fue muy largo, Marcos, me dio media hora nada más, para poder realmente analizar las cosas y tomar una decisión. Y lo que puse en la báscula fueron 3 temas que me han acompañado a lo largo de mi vida. Primero es, ¿dónde puedo colaborar más? Sentí que en ese momento era muy importante llevar a cabo acciones muy específicas y aprovechar la experiencia que ya había tenido para atender la situación sanitaria, perdón que te lo diga en términos así, que podría convertirse en muy grave en la zona metropolitana de Guadalajara. En segundo lugar, sentí que debía actuar con responsabilidad respecto precisamente a lo que en ese momento se necesitaba. Y en tercer lugar, sentí honestamente un movimiento muy claro de decir, cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas y tienes que tener la valentía y particularmente el compromiso de tomar las decisiones. La decisión que tomé en ese sentido, le dije, ok, acepto, necesito dejar al ayuntamiento, para esto tiene que pasar una serie de cosas y todo ya no lo hago más larga. El resultado fue muy positivo desde el punto de vista del control de la enfermedad. El tema que recibí y el tema que entregué un tiempo después respecto precisamente a la prevalencia del dengue en la zona metropolitana y en el estado de Jalisco fue infinitamente diferente. Lo digo no con falso orgullo, Marcos, sino particularmente con un reconocimiento claro, y creo que eso me ha acompañado a lo largo de mi vida, de que donde pueda aportar, seguiré aportando. Alfonso, pero yo te llegué a escuchar incomodidad, te llegué a escuchar palabras como de desencanto por el comportamiento de tus mismos regidores panistas en el Ayuntamiento de Guadalajara. Déjame platicarte un poco ese contexto. Los ayuntamientos tienen una característica muy particular. El ayuntamiento, ahora antes ya conocido como el cabildo, es el que está conformado por los regidores y el presidente. Ahí la función del presidente es un poquito como de presidente del Congreso, ¿no? Pero por otro lado el presidente tiene todo lo que es la responsabilidad de las funciones ejecutivas. Y en muchas ocasiones lo que sucede, a mí me sucedió, es que los regidores se tratan de involucrar más en acciones de carácter operativo que en acciones de carácter legislativo. Están más involucrados o se tratan de involucrar más en dar respuesta a cierto tipo de situaciones que en llevar a cabo las modificaciones reglamentarias que permitan dar ese tipo de respuestas. Y eso es algo que pasa, que ha seguido pasando y que creo que es importante desde el punto de vista de la reflexión de cómo deben de gestionarse los ayuntamientos. Creo que la experiencia que yo viví, por ejemplo, hoy me llevaría a que en caso de volver a ocupar una función como esta, decirle a los regidores, mucho antes de tomar la decisión de quiénes me habrán de acompañar al gobierno, decir, les recuerdo cuál es su responsabilidad. Les pido que se limiten a sus acciones y busquemos la manera de controlar esos límites. Hemos escuchado casos tan escandalosos como el que recientemente se mencionó de una regidora de Panteones en el Ayuntamiento de Guadalajara, que no solamente se involucró en actividades, o sea, se dice hasta de corrupción y todo, sino también se quería involucrar en las actividades operativas relacionadas con la gestión misma de los panteones. Eso no le corresponde a un regidor. Eso le corresponde a un área específica que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara, que depende del presidente municipal en lo que es su función ejecutiva y que tiene que ver precisamente con la administración de los panteones. ¿Aceptaron esa indicación en su momento tus regidores panistas? Bueno, en este momento, en aquel entonces, sí. No, la verdad me costó mucho trabajo, seguía de alguna manera encontrando regidores que insistían mucho en involucrarse en ese tipo de cosas. Reitero, creo que eso me sirve muchísimo como experiencia, me parece que eso es algo que debemos de tomar en cuenta, no solamente yo en un futuro, cualquier otra persona, y que sería algo que en su momento, en caso de participar en una acción diferente, debería poner muy claro con los señores regidores para que busquemos evitar ese tipo de contaminaciones. Alfonso Petersen Fara estuvo involucrado personalísimamente en un hecho, la contratación, el convenio, la asociación con Puerta Guadalajara, inversión extranjera española. Y luego
¿Qué pasó? Fíjate, Marcos, que ese es un proyecto en el que efectivamente, como tú claramente lo defines, creí y creo mucho. ¿A qué me refiero con esto? Lo que nosotros buscábamos con Puerto de Guadalajara no era un desarrollo inmobiliario, era la gestión de un centro urbano. ¿Cuál es la diferencia? Que el proyecto de Puerto de Guadalajara sería una estrategia de financiamiento mediante la generación de espacios de vivienda de una serie de equipamiento urbano complementario que permitía atender las necesidades de esa zona. Te recuerdo que parte de las contraprestaciones de Puerto de Guadalajara estaba el crear un museo, el crear un centro de congresos y convenciones, el crear un hospital, el crear una escuela, el crear un gran parque y remodelar el planetario. Esos eran los 6 condicionamientos con un valor más o menos de 650 millones de pesos que se le puso a Puerto de Guadalajara para poder aprovechar precisamente ese predio. Lamentablemente se vino la crisis financiera internacional y particularmente de carácter inmobiliario. Eso generó que muchas de las situaciones que de alguna manera se habían proyectado no se pudieran cumplir. Y bueno, prácticamente cuando terminamos la administración nos dimos cuenta que esto estaba ya fenecido y llevamos a cabo una acción legal para la recuperación del terreno. Pero a mí me gustaría un poquito mencionar que el terreno está en un fideicomiso. El terreno no está en posesión estricta o directa o exclusiva de parte del desarrollador. El terreno está en un fideicomiso en donde el Ayuntamiento de Guadalajara tiene una representación específica. Y es importantísimo mencionar que no puede haber nada en ese terreno si el Ayuntamiento de Guadalajara no da su aval y particularmente no da el aval de todos los otros requisitos que son indispensables para llevar a cabo una acción de ese tipo, como pues las licencias, los permisos y todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros terminamos en el ayuntamiento, identificamos que ya había incumplimiento de los plazos establecidos por parte de los promotores, iniciamos una acción legal para que llevara a cabo ya lo que sería la disolución del fideicomiso, la recuperación obviamente del predio, y las acciones que en un momento determinado los siguientes ayuntamientos continuaron, no las conozco de manera muy clara. Solamente hace poco me enteré a través de la prensa de que había un proyecto que ahora le llamaban, creo que Iconia, o ¿sí? Iconia, no sé cómo se pronuncia, que tiene características, y lo voy a decir con todas sus letras, diferentes a las que nosotros buscábamos. Este proyecto, desde mi muy particular punto de vista, tiene un enfoque más inmobiliario. La inversión, entiendo que no se cambia, o sea, la contraprestación se mantiene, pero va enfocada a atender otro tipo de necesidades. En pocas palabras, el enfoque que le está dando el actual ayuntamiento, no digo que esté mal, ni que esté bien, simple y sencillamente lo que sea claro, es diferente. Hay una cuestión. Eventualmente Alfonso Petersen Fara es presidente municipal de Guadalajara nuevamente. ¿Qué pasará con ese proyecto? Bueno, a mí si yo tuviera la oportunidad de ser alcalde de Guadalajara, el proyecto que hoy conocí a través de la prensa, a mí honestamente no me acaba de convencer. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que nosotros queríamos era crear un centro urbano. No estábamos buscando un proyecto inmobiliario. El proyecto que actualmente se maneja me parece que está priorizando mucho la parte inmobiliaria y está dejando... Insisto, entiendo claramente que el ayuntamiento está exigiendo que las contraprestaciones se mantengan. La diferencia es que nosotros las contraprestaciones las invertíamos ahí mismo. Y lo que hoy escucho es que quieren invertir las contraprestaciones en otros sitios. Eso puede demeritar la calidad del proyecto que nosotros estábamos de alguna manera proponiendo. Alfonso Petersen, el Movimiento Ciudadano dice, están tratando de lavar la deuda que dejó, o los pendientes que dejó de aclarar Alfonso, para que el PRI lo apoye y se preste para que el PRI conserve el poder. ¿Hay componentes de ese tipo? Yo te reitero, Marcos, la verdad de las cosas es que lo que tú mencionaste al principio es lamentablemente lo que Movimiento Ciudadano ha querido posicionar. Como si hubiera quedado una deuda. No, no quedó una deuda. Hay una cuenta pública pendiente de aprobación que está siguiendo lo que son los procesos legales que tiene establecida la propia ley, que en un momento determinado ha sido sujeta lamentablemente a una serie de errores y omisiones por parte del Congreso del Estado. Es el caso de que cuando la cuenta pública pasó a la auditoría en la ocasión anterior, omitieron pasarlo por el Pleno, lo cual establece la ley, y eso hizo que el señor la auditoría, no solo regresara a la cuenta pública de Guadalajara, regresara todas las cuentas públicas que en su momento le envió la pasada legislatura, por una omisión, haberla pasado por el Pleno. La verdad es que es increíble, pero sucede. Sin embargo, creo que es muy importante insistir en que eso no son deudas, son observaciones que la auditoría estableció. ¿Las solventarás? Pero por supuesto, Marcos, porque son observaciones que están derivadas en la falta de información que debió haber entregado en su momento
el Ayuntamiento de Guadalajara en una administración que ya no me corresponde a mí para poder demostrar el adecuado ejercicio de los recursos. Entonces, todas están solventes. Coloquialmente no sería tu bronca. Coloquialmente no es mi bronca. Querrán hacerla mi bronca, pero me queda claro que no es. Bien, escucha usted conceptos de Alfonso Petersen Fara, posiblemente candidato del PAN. Dije posiblemente, no estoy diciendo que sean las cosas ya hechas, pero yo creo que tenemos tantas cosas pendientes que lo vamos a volver a invitar. Me va a dar mucho gusto. Un saludo para todos y muchas gracias, Marcos. Hasta luego.